Hola, soy Blue Fighter, gracias por ver mis vídeos. Ya llevo 21 vídeos y eso solo contando los de que me he perdido, en realidad son unos cuantos más. Por eso creo que ya va siendo hora de que haga este vídeo. Como podéis ver en el título es Fe de Ratas número 1. ¿Por qué número 1? Porque sé que después de hacer este vídeo seguiré cometiendo errores. Y es que es inevitable, por mucho que uno intente hacer las cosas bien, todos somos humanos y nos equivocamos de vez en cuando. A veces son cosas simples, como por ejemplo cuando estoy hablando muy rápido, digo el nombre de un personaje mal, como por ejemplo... Menos Lola Bunny. Sí, esa era Jessica Rabbit, no Lola Bunny, lo sé, ya lo sabía cuando estaba haciendo el vídeo, pero cuando fui a decirlo me equivoqué. Y no es la única vez que me pasa, por ejemplo en el vídeo de Adventure Time... El 12º Street Ranks y es el último episodio en el que en la pantalla de título podemos ver Adventure Time with Finn and Jake Presents en lugar de Adventure Time with Finn and Jake. Hay otro desliz, lo que realmente debería haber dicho es Adventure Time Presents, no Adventure Time with Finn and Jake. Y por otro lado, en mi vídeo del origen de los Pokémon... Esto está inspirado en un género de insectos de la vida real llamado Cordyceps. Cordyceps no es un género de insectos, es un género de hongos. Espero que no os haya confundido demasiado. Otras veces no es simplemente un lapsus, son problemas técnicos, como por ejemplo un vídeo en el que no se oye el sonido. Los efectos de sonido, algunos no son realmente de 8 bits. Por lo menos no en esta versión. O un vídeo en el que repito la misma secuencia 2 veces. Para que Kyle Reese pudiera viajar al pasado. Para que Kyle Reese pudiera viajar al pasado. Eso fue culpa del montador de vídeos, pero la verdad es que yo tendría que haber visto el vídeo entero antes de subirlo para comprobar que no había ese problema. Luego están los problemas que me preocupan un poco más, que son traeros información que yo creo que es correcta, pero realmente es errónea. Eso pasa a veces porque no soy un experto en las cosas de las que estoy hablando o simplemente porque soy idiota. Estrictamente hablando, esto no es una palmera, sino una Ficus revoluta, una planta monocotiledónea que es un fósil viviente. Ficus revoluta no es una monocotiledónea, es una gimnosperma. Yo debería saber eso. Puede que a vosotros no os importe, pero a mí sí me importa haberme equivocado en ese caso. Hay otros casos que es más comprensible. Por ejemplo, en el momento en el que hice la cronología de The Legend of Zelda, no había salido Hyrule Historia más que en Japón. Así que yo solo tenía una traducción no oficial que un fan había hecho y por eso dije cosas como esta. Aparentemente, si Ganon derrota a Link al final de Ocarina of Time, Link se convertiría en los caballeros que dieron sus vidas para proteger a los sabios, y los sabios tendrían tiempo suficiente como para sellar a Ganon, dando así origen a toda la historia de la Link to the Past, o más o menos. Eso no es lo que dice Hyrule Historia. Hyrule Historia dice que Ganon derrota a Link y después ocurre la guerra de encarcelamiento. Otro caso en el que me equivoqué fue este. En esta entrevista se nos dice que después de que Link volviera a ser joven al final de Ocarina of Time, habló con la princesa Zelda, y producto de esta conversación hubo cambios en la historia que dieron lugar a la segunda línea temporal. Ganondorf fue ejecutado, o más bien se intentó ejecutar a Ganondorf, y a partir de ahí surge la historia del juego. Sin embargo, esto es bastante absurdo. ¿Cómo es posible que el rey de Hyrule, no creyendo a su propia hija que ya le había dicho que Ganon era peligroso, creera a un niño que acaba de venir de ninguna parte y que no tiene ninguna prueba de que venga del futuro? Bueno, da igual, es la historia. Bueno o mala es la versión oficial. Realmente Link sí trae una prueba de que viene desde otra línea temporal, el Triforce del Coraje que tiene en la mano izquierda. Esto lo podemos ver en el final de Ocarina of Time, aunque solo durante 3 segundos. Pero aunque sea rebuscado, hay una explicación, así que no podemos quejarnos. Luego está ese asunto de que la espada maestra se forjó durante la guerra de encarcelamiento. En el Ocarina, la espada maestra es un objeto preexistente, mientras que en las instrucciones de la Link to the Past se nos decía que la espada maestra fue forjada durante la guerra de encarcelamiento. Realmente esto solo lo dicen las instrucciones americanas, y ellos se lo inventaron, porque las instrucciones originales no dicen nada de eso, dicen que la espada maestra existía antes de la guerra de encarcelamiento.
Y luego están los errores que cometo porque hablo de cosas de las que no sé, como por ejemplo... Por otro lado, yo me siento tremendamente ofendido y elevo una enérgica queja a las autoridades competentes. ¿El editor del vídeo? Contra el editor del vídeo por haber confundido a Francis Bacon con Francis Bacon. ¿Cómo puede ocurrir eso? Hombre, es que yo pongo en Google Imágenes Francis Bacon y sale Francis Bacon. Pues no, tendrías que haber puesto Francis Bacon. Francis Bacon. Vale, ya con eso queda aclarado que Francis Bacon es Francis Bacon y Francis Bacon es Francis Bacon. Y luego están los errores que cometo por fiarme de fuentes de información que no son fiables. Hablando de lo de precolombino, que antes estábamos diciendo precolombino porque no sabíamos decir qué cultura decir. Sí, bueno, yo creo que me voy a tirar a la piscina y voy a decir que es tolteca. ¡Hala! Lo que ha dicho. Lo que ha dicho. Bueno, voy a razonarte lo del tolteca. Sí. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas del capítulo de Los Simpsons en el que Homer... Consigues la referencia de Los Simpsons, es un poco raro. O sea, que la referencia tuya es de Los Simpsons... Sí, los Simpsons son la mejor fuente de información sobre arte precolombino. Sí. Bueno, después de haber hecho una investigación más extensa sobre este tema, creo que ya sé cuál es el origen de estas imágenes. Y realmente de eso es de lo que va a tratar el resto del vídeo, así que si no os interesa Yume Nikki, podéis dejar de verlo. Si todavía estáis viendo el vídeo, muy bien, vamos a hablar sobre qué son esas imágenes. Lo primero que tengo que decir es que esta nueva información la he sacado de una página llamada Yume Nikki Wiki. En ella hay una serie de artículos escritos por un fan japonés de Yume Nikki que se llama Mount Kiki. Eso es una referencia al nombre Kikiyama, pero bueno. Mount Kiki lleva muchos años haciendo teorías sobre Yume Nikki. Una de sus teorías fue la que me puso sobre la pista de Taro Okamoto y su relevancia en Yume Nikki. En el caso que nos ocupa, a mí me interesa la teoría que Mount Kiki da para explicar el origen de algunas de las criaturas que vemos en el mundo neón. Él dice que podrían estar inspiradas en las telas de los Andes. Y, después de ver los ejemplos que él da para apoyar su teoría, no puedo sino estar de acuerdo con él. Así que vamos a profundizar sobre este asunto. La mayoría del arte precolombino que vemos en Yume Nikki está inspirado en una serie de culturas que vivieron en lo que hoy en día es Perú. Pero vamos a tener que ser más concretos, porque a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de culturas viviendo en esa zona. ¿Qué culturas nos importan en este caso? Yo me quedaría con las siguientes, y perdonadme si las pronuncio mal: Paracas, Nazca, Pachacamac, Chimú e Inca. Pero veámoslas en orden cronológico. La primera sería Paracas, la más antigua. Los principales yacimientos arqueológicos de la cultura Paracas fueron descubiertos por Julio César Tello en 1925. Estos yacimientos consistían principalmente en fardos funerarios muy antiguos. Los fardos funerarios son una forma especial de enterrar a los difuntos. Consiste en cubrir a los difuntos con una serie de mantos para conservarlos. Los mantos encontrados en Paracas se han vuelto muy famosos gracias al grado de conservación de las ilustraciones en los mantos, hecha posible por la poca humedad de la zona. Y, como podéis ver, aquí tenemos un ganador. Claramente lo que hay dibujado en el fondo de la habitación de las puertas de Yume Nikki es esta figura que hemos visto en los mantos Paracas. Esta es una de las figuras más recurrentes en la cultura Paracas y recibe el nombre de el ser oculado. No se sabe mucho sobre él, pero se cree que era algún tipo de divinidad. El ser oculado aparece con muchas formas distintas en los mantos de la cultura Paracas. A veces aparece con una larga cola, pero siempre es reconocible por esos grandes ojos, por eso se llama el ser oculado. Por cierto, este manto es probablemente el que dio origen al fondo del mundo de las velas de Yume Nikki. Está muy oscuro, pero si os fijáis bien, en el centro de las 3 líneas en zigzag podréis ver la cabeza del ser oculado. Otras veces se le representa con lo que parece una serpiente saliéndole de la boca. Esto nos lleva al fondo del mundo de los ojos, que veis a la izquierda de esta imagen. La imagen que os he puesto a la derecha es para que comparéis la forma de los pies tanto del fondo del mundo de los ojos como de otra de estas figuras en los mantos Paracas. Son iguales, ¿verdad? Ahora, fijaos un momento en la serpiente que está saliendo de la boca del fondo del mundo de los ojos a la izquierda. Esta serpiente tiene una cabeza acabada en punta de flecha.
Es posible que la forma de la cabeza de esta serpiente esté inspirada en un monumento que se encuentra al norte del lago Titicaca llamado Yayamama. En él podemos ver a una figura masculina y una figura femenina y una serpiente. Ahora, fijaos un momento en la forma de la cabeza de estas figuras. Es posible que sean la inspiración de estas cabezas que encontramos en el mundo de Neón. Pero nos estamos saliendo de la cultura Paracas. Para encarrilarnos de nuevo, echemos un vistazo a esta figura en forma de mono del mundo de Neón. A lo largo de Yume Nikki, el mono es una figura recurrente, pero, como ya he dicho en su momento, el ser oculado podía adoptar distintas formas. Una de ellas parece un mono. De hecho, fijaos en el pequeño cable que cuelga de, digamos, el ombligo de esta figura. Acaba en una especie de triángulo con cara, ¿no? Es precisamente ese triangulito lo que cuelga de la cola del que hasta ahora era conocido en la mayoría de las fuentes como el mono azteca. No es azteca, es claramente el ser oculado. Con eso terminamos la parte Paracas de Yume Nikki. La cultura Paracas dio origen a la cultura Nazca. Perdón. Otra vez estoy hablando de cosas de las que no sé. Yo no soy un experto en este tema. Pero sí sé que la cultura Paracas tuvo alguna influencia sobre la cultura Nazca. No sé los orígenes de la cultura Nazca, no sé los orígenes de la cultura Paracas. No soy arqueólogo, pero sé que hay una relación, ¿vale? Mirad, esto es un manto Nazca, y aunque la forma de las figuras ha cambiado ligeramente, ahora todas las líneas son más rectas, los motivos siguen siendo parecidos a los de la cultura Paracas. Es este nuevo estilo, con esas líneas tan rectas, algo que me interesaría mencionar, porque fijaos en la cabeza de lo que supongo que sería algo parecido al ser oculado, esta cabeza que tenéis aquí en medio. Ahora mirad esta criatura del mundo neón. Es idéntica, ¿verdad? Ahora mirad la pantalla en su conjunto. ¿Veis esos cuadraditos distribuidos en plan casillas de un tablero de ajedrez? Ahora mirad este manto Paracas. ¿Veis? También sigue una estructura de tablero de ajedrez. Y esto también pasó a la cultura Nazca. ¿Veis? Fijaros en la parte de arriba de este manto Nazca. Serían casillas ámbar y negro. De aquí hacia arriba todos serían casillas en plan tablero de ajedrez. Mirad los cuadrados una vez más. Ahora la forma de la figura que hay dentro del cuadrado. Esa figura se parece a estas que vemos en una banda de la cabeza de la cultura Nazca. Estas bandas de la cabeza son la capa más interna de los mantos funerarios, son la que cubre la cabeza del difunto. Otros vínculos que podríamos encontrar en Yume Nikki a la cultura Nazca es, por ejemplo, el aspecto del desierto. Este es el desierto de Nazca. Como veis, la tierra es de un color gris, parecido al que vemos en Yume Nikki. Y no sé cómo es que hasta ahora no me he dado cuenta de esta clarísima referencia. ¿Veis? Esto es la figura en forma de espiral que os habíamos mostrado en el mundo donde se consigue la bicicleta en Yume Nikki. En su momento ya os dije que todo este mapa visto desde muy lejos revela que es una inmensa figura. En la izquierda podemos ver a un mono y la espiral que os he enseñado antes es la cola del mono. Y la idea de una imagen que solo puedes ver desde muy lejos es una referencia a las famosísimas líneas de Nazca, en este caso, el mono. Este concepto aparece más veces en Yume Nikki. Por ejemplo, en el mapa estilo Famicom podemos ver que, visto desde lejos, el mapa son dos manos. ¿Lo veis? Y ahora que estamos en el mundo de Famicom, deberíamos hablar sobre estas estatuas. Como son de 8 bits, es muy difícil asegurar en qué están inspiradas. En su momento yo dije que podían estar inspiradas en los atlantes de Tula, pero realmente también podría estar inspirado en la estatua de Pachacamac, el dios del sol, encontrada en el templo de Pachacamac, que es parecido a las ruinas que vemos en Yume Nikki. En fin, después de nuestra fugaz mención de la cultura Pachacamac, pasamos a hablar de la cultura Chimú. Tampoco tengo demasiado que decir sobre la cultura Chimú. Principalmente lo que quiero enseñaros es este manto Chimú. Fijaos en las líneas rectas, los ojos, la proporción de los rectángulos donde están dibujadas estas criaturas. Y después enseñaros las imágenes que se ven en este mundo de Yume Nikki. Me parece claro, ¿no? Y nos estamos acercando ya al final, porque la cultura Chimú es una de las más próximas a la cultura inca. Y ya de la cultura inca hablo más que nada porque no se me quede nada en el tintero, porque la relación con la cultura inca no es tan evidente en Yume Nikki.
Por ejemplo, tenemos esto que antes podríamos haber dicho que era una pirámide, pero bien pensado es solo una escalera que lleva hasta un jardín. Y, dado que estamos hablando de la cultura inca, probablemente ya sabéis a dónde quiero ir a parar. Una larguísima escalera que lleva hasta un jardín. Machu Picchu. De acuerdo, no es exactamente un jardín, pero los expertos no se ponen de acuerdo entre si es una fortaleza o es un palacio de recreo, no se sabe realmente. Aún así, como ya he dicho, solo lo menciono por no dejarme nada en el tintero. Realmente no sé si esta teoría es tan buena como las demás. Y ya solo nos queda por decir que los incas, por supuesto, también tenían esas telas tan elaboradas. En este caso, fijaos en los pies de estas figuras. Ved que la figura del centro tiene un pie mirando para cada lado. Y ahora mirad esta figura del mundo neón, que es un poco más abstracta que las demás y tiene un pie para cada lado. Y por último echemos un vistazo a los monos que se ven en el fondo del mundo donde conseguimos al gato. Sí, su estilo supongo que es más inca que otra cosa. En fin, ya solo nos queda la eterna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Madotsuki, una niña que claramente es japonesa, porque habla en japonés, porque vive en Japón, en su cuarto podemos ver una consola que se parece a la Famicom y además sueña con cosas de arte japonés, como por ejemplo cosas de Taro Okamoto o cosas de la tradición japonesa como Yuki-onna o los onis, esas cosas? ¿Por qué una niña japonesa sueña con arte de los Andes? Y puede que la respuesta sea muy simple. En su cuarto hay una alfombra con dibujos de los Andes, con lo cual ese es uno de sus pocos estímulos visuales y en su subconsciente queda grabado y ella lo ve en los sueños. Como os he dicho, la mayoría de los dibujos que os he enseñado antes pertenecen a textiles, así que si aparecen en una alfombra tiene sentido que luego aparezcan dibujos que normalmente aparecen en telas de los Andes. Pero luego queda la otra pregunta. ¿Es el hecho de que la mayor parte del arte que os he enseñado sea arte funerario relevante? No sé, que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Hasta otra.